BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy estaremos analizando esta nueva administración que asume esta semana, la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris. Para este análisis hemos invitado a Eduardo Gamarra. Él es el profesor de la Florida International University, la conocida FIU. Él adicionalmente es analista político, un experto en toda esta materia y adicionalmente en la materia internacional con especialización en Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo. Profesor, quería en principio analizar lo que es este primer discurso que emite el presidente Joe Biden a la nación, hablando de unidad, de reconciliación. ¿Esto es posible que se pueda materializar en el corto plazo en Estados Unidos? Primero, Gabriela, yo creo que el discurso en sí fue un discurso extraordinariamente bien escrito y él hizo una enorme labor en la presentación del discurso. Y entonces yo creo que una buena parte del contenido tiene elementos que van a ser repetidos periódicamente. Él se comprometió, ¿no? Y sobre todo se comprometió con la verdad y estar, ¿no?, siempre en conexión con el norteamericano. De manera que creo que el discurso fue muy bueno y obviamente el elemento central es tratar de unificar a los norteamericanos después de, francamente, 4 años de una presidencia que se dedicó a dividirnos, ¿no? Entonces, ese reto, sin embargo, es muy difícil y precisamente cuando aún el expresidente no estuvo presente en la posesión, se fue a la Florida y básicamente con un mensaje aún divisivo, ¿no? Aún llamando a un movimiento y no reconociendo básicamente que el país que deja es un país que llegó al borde del colapso, ¿no? Una democracia que la más sólida del mundo, ¿no?, que llegó casi al borde del colapso. Entonces creo que el discurso muy bueno, el reto enorme. Quería que nos contara un poco, en su punto de vista, cuáles serán las prioridades de estos primeros 100 días, cuáles serán esos temas centrales. Él ha esbozado algunos, pero usted tiene más conocimiento. Claro. Bueno, yo creo que la prioridad número 1, como la vimos en el discurso, es lograr acercarse al centro del espectro político y tratar de crear unidad. Ese es el reto principal y el que el discurso comenzó ya a acercarse a eso. Pero en términos de política pública tiene por lo menos 4 retos. Tiene el reto sobre todo de la pandemia, ¿no?, y el tema de las vacunas y cómo hacer, ¿no?, cómo parar estas muertes diarias que están llegando, pues cada día batimos un récord nuevo. Esa es la principal, yo diría, el principal desafío que tiene esta administración. Segundo es el tema económico, ligado obviamente a la pandemia. Tercero está el tema medioambiental, que es un tema también fundamental y que él básicamente en su discurso lo dijo, ¿no? No podemos esperar un día más, porque el mundo básicamente está amenazado y es importante regresar, ¿no?, a una especie pues de preocupación por el medio ambiente a nivel mundial.
Y cuarto, y creo que esto es lo que más nos interesa como latinoamericanos, es el tema, pues por supuesto, de migración, ¿no? Y el tema de inmigración es algo que él ya tiene pensado anunciar una reforma migratoria que la presentará al Congreso. Y solo para redondear, también en términos internacionales, él dice, ¿no? Y lo dice muy claramente en el discurso, que existe una necesidad importantísima de rescatar la posición de los Estados Unidos en el mundo, ¿no? Volver a establecer esas alianzas, y en ese sentido creo que para América Latina su mensaje es muy importante. Eso de vernos como aliados y no solo como una fuente de problemas, ¿no? Que es un poco como se nos ha visto, el tema de drogas, el tema de migrantes indocumentados, etc. Entonces, entre esos 5 desafíos, todos son muy difíciles, y con una presidencia que tiene una leve mayoría en ambas cámaras, el reto va a ser más difícil aún. Quería comenzar con ese tema migratorio. Hay mucha expectativa, los medios incluso aseguran que entre los 17 primeros decretos que podría emitir está el tema migratorio, pero ¿hasta dónde va una orden ejecutiva a resolver ciertos problemas y es necesaria una ley y una reforma integral al tema migratorio? ¿Qué información maneja al respecto? Bueno, mire, todavía no tenemos obviamente el detalle de lo que van a ser sus directivas presidenciales, ¿no? Y recordemos que el presidente Trump al irse dio una directiva presidencial para parar las deportaciones de venezolanos, ¿no? Y es obviamente una deuda que el presidente contrajo en la campaña. El presidente Biden ha prometido sobre todo TPS para venezolanos, y el TPS requiere tanto de una iniciativa del presidente, pero a la larga va a necesitar una respuesta congresal. Y más importante, el presidente Biden está hablando de un plan básicamente de 8 años. Durante los cuales los indocumentados que viven en los Estados Unidos, que son alrededor de 11 millones, ¿no? Tendrían una opción de legalizar su situación y optar por la ciudadanía en un periodo de 8 años. Es una propuesta muy ambiciosa que va a ser, pues obviamente va a tener muchos opositores en el Congreso, particularmente del lado republicano. Pero sí es algo que lo que puede lograr por decreto es poco. Lo que va a necesitar es, pues obviamente, una reforma a la legislación. Y para eso, vuelvo a lo que dije al principio, necesita el apoyo de los republicanos para lograrlo. Ahora tomando el tema que usted mencionaba sobre Latinoamérica, ¿cómo justamente se crean esas alianzas? ¿Qué cree que es necesario para que dejemos justamente de ser ese problema y seamos un aliado y haya un beneficio mutuo entre Estados Unidos y la región? Pues mira, muchas veces acostumbrados, francamente, a una buena parte de la retórica histórica entre Estados Unidos y América Latina, nunca se ha visto a América Latina como un socio, ¿no? Han habido intentos de hacerlo, pero poca gente sabe, por ejemplo, que el acuerdo de libre comercio con México y con Canadá estableció en los 90s la zona comercial más grande del mundo, ¿ya? Es una zona comercial extraordinariamente grande. Y esa zona comercial, pues obviamente es algo que es de prioridad para este país, prioridad para el Canadá y prioridad para México. Entonces, ver a México como un aliado, a pesar de las diferencias que puedan existir entre el presidente López Obrador y el nuevo presidente Biden, es una prioridad para este país. Centroamérica es una colección de países pequeños en crisis,
en crisis por temas económicos, por la pandemia y también por los desastres naturales recientes. Entonces, se convierte en una zona netamente exportadora de población, que es lo que estamos viendo ahora en Centroamérica. Y Biden ha hablado en la campaña de un programa de $4.000 millones de asistencia para Centroamérica. Entonces, eso es importante. Y en lo que respecta a los países, digamos, problemáticos en términos de derechos humanos, de dictaduras, francamente, como son Venezuela, Cuba y Nicaragua, creo que ahí también el presidente, por lo menos en la campaña, habló mucho, ¿no?, de retornar a un enfoque multilateral, de retornar a un enfoque donde se pueda trabajar con Europa y se pueda trabajar con países aliados en América Latina, Colombia, Perú, etcétera, que ya han jugado un papel, pero que esperaban el liderazgo de Estados Unidos. Entonces, yo veo con algo de optimismo porque de alguna manera restaura la profesionalidad en la toma de decisiones en política exterior y nos alejamos de esta idea, ¿no?, que solo el presidente puede hacer las cosas, ¿no? Esa falsa expectativa que nos generó el presidente Trump de que él podía hacerlo y que él mandando a su yerno o mandando a su hija se resolvían los problemas. Creo que hoy volvemos a una política exterior que será algo más coherente, espero que sea algo más coherente y obviamente espero también que se contribuya, ¿no?, al alejamiento, ¿no?, de ciertas dictaduras en la región como la de Nicolás Maduro. Sí, justamente hablando de ese tema de Venezuela, escuchábamos ayer en la audiencia del Senado a Anthony Blinken, quien posiblemente será el nuevo secretario de Estado en los próximos días, y él aseguraba que estaba de acuerdo con la política de sanciones, pero que se tenían que ejecutar de manera más efectiva. Tomando en cuenta lo que usted dice del multilateralismo, ¿cree que con una Europa más plegada a Estados Unidos y otras naciones se pueda conseguir una efectividad mayor en las sanciones o eso no estaría en juego en este momento? Mira, yo creo que es importante acordarse de algo sobre el proceso de toma de decisiones en Estados Unidos, ¿no? Que las sanciones a Venezuela fueron iniciadas por el presidente Bush en el año 2006. Se incrementaron las sanciones durante los dos periodos de Barack Obama y obviamente se incrementaron más durante el presidente Trump. Pero si uno compara esas tres administraciones, esencialmente la política hacia Venezuela fue de sanciones. Sabemos históricamente que las sanciones no solo se toman muchísimo tiempo en obtener resultados, pero en algunos casos no se obtienen resultados. Veamos el caso de Cuba. Cuba ha tenido sanciones durante 60 años y el régimen sigue básicamente intacto. Entonces, al no existir tampoco una opción militar, ¿no? A lo que sí creo que podemos llegar, y es acá donde creo que está el debate, sobre todo con Europa, ¿no? Porque la verdad es que estas sanciones multilaterales tienen que ser aplicadas de manera mucho más inteligente, porque por una parte o no logran el objetivo, ¿no?, de cambio de régimen, o por otra lo que hacen es que tienen un impacto negativo sobre la población. Yo creo que ahí está lo que mucha gente dice. De volverlas más efectivas, en mi opinión, quiere decir volverlas más efectivas contra el régimen, no contra la población venezolana. Pero hay que tener mucha paciencia. Y la gran presión, yo creo, de tanto Europa como Estados Unidos y algunos países aliados en América Latina, será libres en Venezuela, ¿no? Y obviamente, si hay alguna negociación, como bien lo dijo Blinken y otros, ¿no?, vinculados a esta administración, cualquier negociación con Maduro debe partir o partirá de la idea de
elecciones libres y la salida de Maduro del poder. Quería volver al tema interno estadounidense, el tema de la gobernabilidad. Cuéntenos un poco los alcances que puede tener este juicio político en contra de Donald Trump, no solamente para los demócratas, que bueno, tienen una visión clara, pero incluso para los republicanos. Hay quienes aseguran que a los republicanos también les convendría inhabilitar políticamente a Donald Trump porque podría ser un factor que a futuro divida el partido. ¿Cómo ve un poco lo que podría ser ese futuro político con un piso importante que tiene actualmente el expresidente? Mira, de hecho, Gabriela, Trump, y lo ha dividido para muchos de manera irreversible, ¿no? Ha permitido además que un sector, inclusive yo lo calificaría como antidemocrático, que se apropie de las siglas del partido, ¿no? Y eso ha hecho que los sectores más, digamos, tradicionales del partido vean con preocupación lo que viene a futuro, ¿no? Lo que viene a futuro, esta idea de que Trump ha generado un movimiento, ¿no? Y la idea de un movimiento es diferente a la idea de un partido bien establecido, porque la idea de un movimiento se gira en torno a un líder, ¿no? Y ustedes en Venezuela conocen muy bien lo que es el problema de los movimentismos y un liderazgo único. Ese es un gran peligro para ese partido y yo creo desde el punto de vista de los demócratas en general, no de los demócratas del partido, pero de los que ven a la democracia en este país, pues es preocupante que a futuro, por ejemplo, inmediatamente, el año 2022 tenemos elecciones legislativas, ¿no? Que pueda el trumpismo elegir representantes del trumpismo separados del Partido Republicano, ¿no? Por otra parte, ¿no? La posibilidad de que el expresidente Trump sea candidato nuevamente el 2024 también preocupa, porque si divide al partido, pues más o menos que al dividir al electorado, le va a garantizar que los demócratas van a continuar en el poder, porque la división del electorado, pues más o menos que consolidaría una continuidad de los demócratas, ¿no? Entonces, hay muchísimas preocupaciones y en ese sentido creo que este juicio político al presidente Trump va a ser muy significativo en determinar, pues obviamente, si él participa o no participa y cómo participa a futuro en la política de este país. También en el debate que veíamos en la Cámara de Representantes para justamente llegar a ese juicio político, algunos decían que se tenía que tomar esa decisión de censura, no de ir a un juicio político, sino sancionar de manera bipartidista al presidente, justamente también en esa visión de, bueno, de perdonar, de reconciliarse, de unificarse, porque si llega a ser condenado Donald Trump, va a haber una reacción adversa de estos mismos grupos. ¿Cómo interpretar todo eso? La visión de justicia versus paz, versus respeto a las instituciones, son muchas cosas que entran en juego acá. Sí, son muchas, obviamente, inclusive se corre el riesgo de que, no, es importante señalar que el Partido Demócrata en el Senado va a necesitar el voto de 17 republicanos para poder lograr la condena, ¿no?, al presidente Trump. Eso va a ser difícil, aunque lo que vimos esta tarde con McConnell, inclusive con Matthews y otros republicanos ahí presentes y declaraciones de varios otros, señala que dentro del Partido Republicano hay un interés en bloquear, ¿no?, el futuro político del presidente Trump, y la forma de bloquearlo es encontrarlo culpable y no permitirle, pues, buscar cargos electos. El gran problema con cualquier resultado, si lo condenan o no lo condenan, si es candidato o no es candidato, lo que va a determinar el futuro político de Donald Trump va a ser la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si es condenado, él va a apelar a la Corte Suprema. Si no es condenado, habrá pues también
una decisión por parte de la Corte Suprema sobre inclusive si se lo puede enjuiciar ex post facto. Y el presidente Trump tiene más demandas de las que podemos enumerar en una conversación. ¿Por qué? Porque tiene demandas en Nueva York, tiene demandas que van a aparecer y demandas legales ya como ciudadano, no como expresidente. Y él va a tener, yo creo, gran parte de su tiempo va a ser dedicado a resolver sus problemas legales y quizás eso sea, ¿no? Esa sea la vía para que su movimiento como tal no se desarrolle. Finalmente, profesor, su mensaje, hay preocupación acá en Estados Unidos de que se comiencen a aparecer algunas realidades que hemos vivido en Latinoamérica, con justamente figuras muy personalistas, violencia en las calles en el Congreso o el año pasado en las principales ciudades de Estados Unidos. Su comparación entre ambas regiones, si es impensable que van a llegar a eso, o si tienen que tomar pasos certeros en este momento para no acercarse a ese tipo de anarquía. Mira, por eso al principio hablábamos sobre el discurso y la importancia del discurso, ¿no? Yo creo que fue un paso muy importante. El hecho de que vimos toda esa institucionalidad ahí presente, el hecho de que vimos también el respeto al protocolo. Ahora en este instante, por ejemplo, hay la parada militar, que es también de vital importancia. Acá todas las instituciones más importantes, ¿no?, están comprometidas con la democracia. Los militares no jugaron un rol que sería algo que en América Latina siempre pues no se espera una declaración militar en circunstancias de intentos de golpe, por ejemplo. Por otra parte, creo que el papel que va a jugar el Congreso, ¿no?, en el futuro va a ser extraordinariamente importante. Pero yo creo que lo más difícil de todo va a ser controlar a esos movimientos de los extremos, ¿no? Sobre todo como lo han definido las agencias de seguridad en este país, ya hace muchos años, que la amenaza a la seguridad nacional más importante proviene de milicias y de grupos supremacistas blancos, ¿no? El reto también de esta administración, y lo encara la vicepresidenta, ¿no?, es que en este país tenemos una sociedad muy desigual y tenemos una sociedad donde producto de los últimos años ha vuelto a aflorar el racismo. Y eso es un enorme desafío porque todos, seamos blancos, hispanos, afroamericanos o de origen asiático, todos en este momento estamos asediados por el tema del COVID. Y el impacto sobre la economía hace, pues, desafortunadamente, el impacto es desigual. Los más pobres sufren más que los que tienen mayores recursos. Y en este país el impacto del COVID ha sido desproporcionado porque ha impactado mucho más a los hispanos y a los afroamericanos. Entonces, hay una necesidad de repensar todo esto, porque si bien la violencia que vimos reciente fue de la extrema derecha, también existe una posibilidad, ¿no?, que esos otros sectores de la sociedad no encuentren, ¿no?, solución rápida a sus demandas. El tema del desempleo, ¿no? El tema del desempleo, tenemos un desempleo estructural muy alto. Entonces, la reactivación de la economía en el contexto del COVID es quizás lo más importante para resolver estos problemas. Lo bueno es que este país tiene la capacidad fiscal para lograr una respuesta más adecuada. El gran problema nuestro en América Latina es que no tenemos capacidad fiscal. Y al no tener capacidad fiscal, tenemos que o prestarnos mucho, ¿no?, o tomar medidas que otra vez caen desproporcionadamente en los sectores más indefensos. Muchísimas gracias, profesor, por su participación.
Claro Son que las sí. declaraciones de Eduardo Gamarra. Él es profesor de la Florida International University, precisamente de todos estos temas de los asuntos políticos y además del tema internacional con especialización en Latinoamérica. Una realidad muy compleja que deberá enfrentar esta nueva administración que se estrena esta semana. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup.